quedamos en que tú me mides a mí el tiempo y después Sí, sí, claro, claro. Sí, está lloviendo un poco, pero bueno. No, aquí también, eso es una vaguada que está sucediendo aquí. Bueno, no sé si allá, aquí está Ah, una claro, vaguada. es que como estamos cerca, Colombia, Perú, eso debe ser. Imagínate, Sí, ya va para 10 sí, sí, cronómetros. porque tú eres de Colombia, ¿verdad? No, yo soy de Venezuela. Ah, Venezuela. Ah, imagínate, hasta Venezuela está llegando la llovizna. Ajá. Bueno, Bueno, recientemente comentaron ahí una situación. Ya estoy colocando aquí el cronómetro. No, habían comentado hoy en la noticia de que Venezuela tenía por las costas del Caribe, iba a pasar una lluvia que iba como convertirse en ciclón, algo así, ciclón o tormenta, no me acuerdo. ah, pues eso explica por qué está afectando todo lo que es Venezuela, Colombia, Perú, hasta Ecuador seguramente. Bueno, ya estamos al aire, hermano José. Bueno, tiene un minuto para presentarse. Muchas gracias. Ok, bueno, primero que nada, saludos a todos. Mi nombre es Junior Soto, soy testigo de Jehová. Soy de Venezuela, un país muy bonito, como todos los demás países que también son bonitos, ¿no? Pero bueno, espero que se encuentren bien y tomen, apunten, porque vamos a estar haciendo un análisis muy bueno, muy bueno. Listo, me va. Bueno, muy bien, muchas gracias amigos de YouTube, los que están presentes en el chat, los que van a estar viendo el video en diferido. Les saluda el episcopo biblista Kit Ariel del movimiento Milicia Metodicana, una denominación reformada anglicana, de doctrina reformada anglicana. Y vamos a analizar morfosintácticamente unos textos bíblicos concierne a la divinidad de Cristo, de que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Muy bien, el formato va a estar establecido de la siguiente manera. Vamos a ir analizando cada texto. En este caso, por ejemplo, los textos son Juan 1:1, Isaías 9:6, Mateo 1:23, Colosenses 2:9, Hebreo 1:8, Zacarías 12:10. Esos son los únicos textos. No nos podemos salir, ni mi compañero de debate, Junior Soto, ni yo, de esos textos bíblicos. Solo únicamente esos textos, no hay más textos. Otra de las reglas es que el debate se va a hacer en 4 tiempos de 2 para cada uno. Es decir, 5 minutos mi hermano Soto, 5 minutos yo, 5 minutos él y 5 minutos yo. Una vez terminados los 4 tiempos de 5 minutos, vamos con el otro texto. Y así sucesivamente. Y al final vamos a cerrar con 2 preguntas cada uno. Correcto. Así habíamos ya desde hace semanas afirmado este debate. Bueno, siguiendo el orden cronológico, el texto que se va a analizar primero morfosintácticamente es Juan capítulo 1, versículo 1. Para ello el hermano Soto va a tener 5 minutos en los cuales él nos va a explicar cuál es la correcta traducción de ese texto y en base a esa traducción vamos a trabajar. Adelante, hermano. Gracias, Ariel, muchas gracias. Bueno, fíjense, lo primero que debemos tomar en cuenta es que Juan 1.1 es uno de los textos más usados mundialmente por el punto de vista académico y mayor discutido a nivel de toda la historia. Fíjense, si hablamos de la traducción correcta, las 3 traducciones son correctas, que va a destacar. Juan 1.1 puede ser traducido como cualitativo, puede ser traducido como definido, como también puede ser traducido como indefinido. Ambas maneras son totalmente adecuadas. No obstante, quien va a determinar cuál es la que más tiene una carga semántica con el contexto es el mismo contexto de la Biblia. Y ahí es que partimos a Juan capítulo 1, versículo 1, en el que se analiza. Para aquellos que quieran tomar nota, el texto griego vendría diciendo en arche en hologos, kai hologos, en proston teos, kai teos sin hologos. O sea, una traducción
normal, aquí toma de la Reina Valera, diría, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí lo está traduciendo de forma definida, al decir era Dios. Déjenme aclarar aquí un punto. Cuando se traduce cualitativo, es cuando se dice y el verbo era divino. Cuando se traduce indefinido, es cuando dice el verbo era un Dios. Y cuando se traduce indefinido, es cuando se dice el verbo era Dios. Ambas formas son correctas. O sea, las tres maneras de colocarlo son correctas. Un punto aquí interesante es que tenemos algo que llama mucho la atención. Si quieren todo lo que voy a estar citando, pueden pedirlo en los cajas de los comentarios, lo dejan ahí y con gusto yo se lo estaré enviando. En gramática griega más allá de lo básico, página 155, el profesor Daniel Wallace, que de la Universidad de Dallas, que tiene una fundación de centro de manuscritos, él habla sobre el dativo de tiempo. Vuelvo y repito, en la página ubicada en página 155. Aquí el profesor Wallace dice lo siguiente, extrae varios puntos. Uno, dice, el dativo de tiempo denota un punto en el tiempo. El dativo de tiempo indica cuando la acción, en este caso de los verbos copulativos, es llevada a cabo. Eso quiere decir que el dativo de tiempo limita la acción del verbo a un punto en el tiempo, haciéndolo virtualmente un abrir. Otro punto que también habla aquí es cuando él concluye y dice que el dativo de tiempo suele estar presente con la preposición en una preposición más un dativo. Casualmente, en Juan capítulo 1, versículo 1, tenemos esta estructura. Cuando dice en, arque, en, estamos hablando de una preposición sumado a un sustantivo dativo singular femenino y sumado también a un verbo, que en este caso es un verbo imperfecto activo indicativo de tercera persona de singular. O sea, entendemos esto. Tenemos en Juan 1.1 una cláusula A, porque Juan 1.1 se entiende por tres cláusulas, que una es en el principio era el verbo, luego la segunda y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y la tercera y el verbo era Dios. Pero concentrándonos en la primera cláusula donde dice y en el principio era el verbo, justo ahí tenemos lo que se le conoce un dativo de tiempo. Un dativo de tiempo lo que hace es que limita el verbo a un punto en el tiempo, es decir, indica un comienzo, sí, podemos decir así, un comienzo en el que el verbo comenzó a existir. Por eso se le conoce un dativo de tiempo desde el punto de vista gramatical. No obstante, el logos, de aquí que se habla, de sujeto, no podía ser Dios mismo porque en la cláusula B, en la segunda parte, dice ho logos, kai ho logos en prostón teón. O sea, y la palabra estaba vuelve a ser el mismo verbo el mi, estaba siendo sumado a una preposición que es pros, ton, que es un artículo que está definiendo aquí a theón, que es Dios, en este caso el Padre. O sea, si el verbo era Dios, ¿cómo es posible que el verbo estaba con el mismo Padre? O sea, con un Dios también, en este caso, ¿no? Otra cosa que es interesante es que Juan, cuando trata de escribir, él procede a usar los artículos definidos, o como también se llama artículos determinantes, en cláusulas específicas. Es muy interesante que tenemos aquí a ton, que es a él, Dios, y tiene un artículo definido y que está acusativo aplicado a Dios. Pero en ese caso no está presente en el segundo feo. En este caso no es acusativo, sino vendría siendo nominativo. O sea, es interesante que Juan define a Dios, pero en el caso cuando va a hablar de Jesús, no lo define como una entidad igual a Dios, ontológicamente, claro. No lo define como ser divino. Y en la ¡Tiempo! Muy bien. Muy bien. Vamos a darle un tiempito extra, ¿verdad, hermano José? Para que usted nos recite cuál es la forma correcta de traducir Juan 1.1 traducido al español para yo poder apuntarla y en base a ello trabajar el análisis.
Okay. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Ok, gracias, mi hermano. Bueno, fíjate, primero que nada, Juan 1.1 puede ser traducido de las tres formas, como dije. O sea, si establecemos una traducción desde el punto de vista gramática y morfosintáctico correcta, las tres son correctas. Incluso el profesor Wallace, que acabé de mencionar, cuando habla de los indefinidos, de los definidos y de los cualitativos, Wallace establece de que ambas traducciones, de que las tres traducciones son correctas. O sea, desde el Ok, punto de vista... entonces yo necesito que usted elija tres, ya que usted nos está diciendo, ¿verdad? Que las tres son correctas, elija una de las tres para que con cualquiera de las tres, con esa trabajemos el análisis, porque necesitamos una para trabajarlo. Bueno, en este caso elegiría la indefinida, O la sea, en traducción el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. un Dios, en ese caso. Ok, entonces con esa vamos a trabajar, que es como lo traduce la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, ¿verdad? Es correcto. Ok. Muy bien, bueno, empiezo mis 5 minutos. Ok, Muy ya. bien. Sí, sí, para que me lo pueda cronometrar. En el momento en que comiences a hablar, cuenta el minuto. Voy a silenciar. Muy bien. Es importante que el biblista Brooks M. Metzeger dice en su obra Comentario Textual Verde del Nuevo Testamento, escrito en el libro 2001, sobre el comentario Juan 1.1, dice el biblista Brooks M. Metzeger, que cuando la Biblia dice en el principio era el verbo, no denota que el verbo empezó a existir desde el principio, sino que denota que el verbo ya existía antes del principio. Es decir, que el verbo no inicia con el principio, sino que antes de que el principio existiera, el verbo ya existía. O sea que el verbo es preexistente al principio. Escuchen bien porque esto es importantísimo. El verbo es preexistente al principio. O sea, que cuando la Biblia pues dice en el principio, ¿verdad? Antes de ese principio, el verbo ya existía. Ya había una existencia antes de ese punto llamado en el principio. Entonces, el verbo ya existía antes del principio. Partamos desde ahí. Ahora, de acuerdo a el análisis morfosintáctico que vamos a hacer con la traducción que el hermano aquí pues nos dijo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, implica una igualdad o coigualdad ontológica. ¿Por qué? Porque si nos vamos a hacer el análisis en español, la palabra Dios se aplica tanto para Jehová Dios como para Jesucristo. Curiosamente, en el griego también. Vamos a tratar de escribir aquí la palabra griega en grande para que ustedes la puedan ver. La vamos a escribir transliterada. Esta palabra, ¿verdad? Esta palabra que vemos aquí, esta palabra que ustedes ven aquí está en Juan 1.1 y se aplica tanto para el verbo como para el Padre. Cuando una palabra, según los biblistas, expertos eruditos en lengua bíblica, cuando una palabra se aplica a dos personas diferentes, implica una igualdad ontológica. Por ejemplo, yo puedo decir, por citarle un ejemplo didáctico, en la oficina estaba Juan, y Juan estaba con el sargento, y Juan era un sargento. Ahora yo pregunto, ¿quién es mayor ontológicamente? ¿Juan o el sargento? Ninguno, porque ambos tienen el mismo rango militar. Juan es sargento y el sargento es sargento. Entonces, como a Jehová
y al Señor Jesucristo, a Jehová Dios y al Señor Jesucristo, se les aplica la palabra deseos, que aquí la puse, la escribí transliterada, no la escribí en griego, pero si quieren se las puedo escribir en griego. Es la misma palabra que se utiliza para Jehová y Jesucristo, lo cual implica una igualdad ontológica al aplicarse la misma palabra. ¿Cuánto tiempo me queda? Tres minutos con 50 te queda. 3 minutos con 50. Entonces, al haber una igualdad de palabras donde se le aplica la misma palabra al Señor Jesucristo como al Señor Jehová Dios, al aplicársele la misma palabra, eso implica la misma existencia ontológica en todos los sentidos. Entonces, aquí vemos dos cosas bien claras. Según el biblista Brooks Mexer, en la obra que escribió en el Nuevo Testamento, que se llama Libro Verde del Comentario del Nuevo Testamento, establece que el verbo ya existía antes del principio y que no comenzó a existir con el principio. Primer punto que debemos tomar en cuenta. Segundo punto que debemos tomar en cuenta es que la palabra deseos es la misma que se aplica tanto para Jehová como para Jesucristo, lo cual según la morfosintaxis griega implica una realidad ontológica de igualdad o coigualdad entre el verbo y Dios, al compartir la misma palabra ontológica. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Me toca refutar, ¿no? Aclárame eso, por favor. Claro, refutar. ¿Son cuántos minutos? 5 minutos. Ok, me tomas el tiempo, por favor. Ok. El tiempo voy a necesitar que me lo tomes para poder refutar. Aquí. Ok, bueno. Es interesante que en este caso, la cita que cita el compañero Ariel es sobre Brooks, donde establece de que el verbo no podía ser creado, sino más bien era una preexistencia. Pero hay algo que en este caso no se está tomando en cuenta, ¿no? Es que en Juan 1.1, en la cláusula A, tenemos un dativo de tiempo. Y la función de un dativo de tiempo es algo muy distinto a la propuesta. ¿Por qué? Porque lo que hace un dativo de tiempo, quiero que se imaginen esto. Imagínense esto que lo voy a hacer con un ejemplo. En este caso voy a usar un cable. Imaginen este cable. Lo ven una línea recta, ¿correcto? Pero cuando se establece tan solo un punto, imagina que aquí está un punto en el tiempo, indica que este punto comenzó a existir en ese tiempo, pero no antes, por ser un punto en el tiempo. Justamente la función de un dativo de tiempo es eso. O sea, para que entendamos la situación. En el caso de los dativos de tiempo, o sea, la frase energía funciona es como un dativo que limita el verbo, en este caso el verbo en mí, a un punto en el tiempo. Esa es la función sintáctica de un dativo de tiempo. Incluso Wallace, que lo más increíble es que Wallace es trinitario. Wallace, siendo trinitario, a la hora de explicar el dativo de tiempo en la gramática griega, en la página 155, él se le va un disparo tremendo al concluir de que un dativo de tiempo indica un punto en el tiempo, un comienzo. O sea, el mismo profesor Wallace de gramática, que es un profesor muy respetado. Otro punto también es que Ariel comenta de que como a Jesús se le llama Theos y a Dios también se le llama Theos, entonces automáticamente son iguales a nivel ontológico. Pero ¿y acaso Pablo y Bernabé no también fueron llamados dioses? Y también nos usó también la escritura en este caso.
Es algo que es digno de mencionar. Dijimos que no íbamos a mencionar otros textos bíblicos. El texto Bueno, de Bernabé y Paulo requiere otro análisis morfosintáctico. ok, bueno, no lo mencioné, más bien mencioné los nombres, pero está bien. Ok, lo que te seguía explicando, infórmame por favor cuántos minutos me quedan. 4 minutos. Ok, lo que decía es lo siguiente. Si Jesús existía desde la eternidad, ¿por qué Juan usó un dativo de tiempo en la cláusula A de Juan 1.1? ¿Por qué expresar un punto en el tiempo si Cristo ya existía desde la eternidad? O sea, ¿por qué Juan dice, oye, en un comienzo el verbo existió? ¿Por qué se entiende ese comienzo como algo eterno? Es algo digno de mencionar. ¿Entiendes? En ese caso, no digo más para no pasarme los 5 minutos, porque también considero eso. Ahí lo va a dejar, le quedan 3 minutos. Ah, me quedan 3 minutos. Bueno, continúo, ¿no? Porque pensaba que estaba terminando. Ok, lo que decía es lo siguiente, que en este caso Juan decide usar el artículo definido para el Padre, pero no usa el artículo definido para el Hijo. O sea, entendemos esto. Si Cristo es el mismo Padre y por tanto el mismo Dios Todopoderoso, Juan, ¿por qué no usó ese artículo definido con Theos? ¿Por qué lo usó con Theón cuando dijo ton Theón? Pero en el caso de Jesús dice es kai Theos en Logos. ¿Por qué no usó el artículo Theón? Sencillo, porque estaba estableciendo era la naturaleza del sujeto, en este caso de Jesús, la naturaleza divina. O sea, una naturaleza divina no lo hace todopoderoso automáticamente. Y incluso Juan 1.1 habla de la diferencia posición ontológica que tienen, ¿no? Porque si Jesús es Dios y Dios es el mismo todopoderoso, o sea, por tanto Jesús es el todopoderoso, entonces ¿por qué Jesús estaba con otro Dios que también es todopoderoso? Ahí caería en politeísmo. Pero hasta ahí quiero dejarlo, mi amigo. Porfa. Ok, entonces vengo pues a mi refutación. Muy bien. Es muy importante entender que el dativo de tiempo que se ocupa aquí es el verbo eimi. Eimi. E-I latina M-I. Eimi. Dice la concordancia Strong. Primitivo persistente singular presente. Persistente. O sea, persistente es algo como preexistente. Dice, forma prolongado de un verbo primitivo, defectivo del verbo yo existo, usado solo cuando es enfático. O sea que una de las formas sería, en el principio ya existía el verbo o el verbo existía, o sea que en el principio él ya estaba. O sea, lo que el verbo eimi aquí nos está indicando es la preexistencia del verbo antes de ese tiempo llamado principio. Porque hay que entender que el tiempo, el cronos, empieza con el principio. Porque el principio, en el principio empieza a existir el tiempo. Entonces, el verbo eimi, según la concordancia Stone, indica que en ese preciso instante donde el principio comienza, el agente, en este caso el verbo, ya tenía una existencia. Es como que yo diga, en el año 1998, porque yo nací en 1996, en el año 1998 yo era. Hasta en el español no es necesario ni recurrir al griego. En el español podemos hacer el análisis muy bien. En el año 1998 yo era. ¿Significa que empecé a existir en 1998? No. Si yo estoy diciendo yo era, significa que yo ya existía. Tenía 2 años, pero ya existía. Lo que implica que antes de 1998 yo ya existía. Eso es lo que nos dice el verbo eimi, según la concordancia Strong. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que el verbo eimi implica una preexistencia del verbo antes de
el principio. Si antes del principio tuvo un principio, eso ya requiere otro análisis, pero el análisis que se está tomando en cuenta ahora es que él ya existía antes que el principio. Ahora, el artículo definido o indefinido, no hay ningún erudito, ni de la historia antigua, ni de la historia moderna, que diga que un artículo definido o indefinido implique inferioridad ontológica. Esa fue una regla que se empezó a crear con la traducción del Nuevo Mundo, pero ni antes ni después de la traducción del Nuevo Mundo, dicha regla de los artículos definidos o indefinidos existe. Ahora bien, como los eruditos de la traducción del Nuevo Mundo son anónimos, no se sabe sus nombres, no se les puede confrontar eruditamente con otros eruditos para ver de dónde sacan ellos que los artículos definidos e indefinidos implican inferioridad ontológica. Ahora, si nosotros decimos que el Señor Jesucristo, tocando el tema del politeísmo, tiene inferioridad ontológica, entonces, pero que es un Dios, entonces caemos también en politeísmo, porque caemos en el politeísmo enoteísta, que el politeísmo enoteísta dice que hay varios dioses, pero que el Dios supremo es Jehová. Ahora, me voy a tomar el atrevimiento de hablar sobre el texto de Pablo y Bernabé, ya que nuestro amigo lo citó, ¿verdad? En el texto de Pablo y Bernabé no eran cristianos ni eran judíos los que llamaban a Pablo y a Bernabé dioses, eran personas inconversas. Por ende, la palabra de una persona inconversa no tiene ningún valor. Entonces, bueno, hemos terminado el análisis de Juan capítulo 1, versículo 1, y procedemos pues al siguiente texto. 4 minutos con 40 segundos. Sí, ya hemos terminado el análisis morfosintáctico de Juan 1.1. Ahora Muy bien, bien, entonces el segundo texto sería, ¿cuál sería? ¿Usted tiene la lista cronológica? Isaías 9:6. Isaías 9:6, ok. A partir de ahora tienes 5 minutos para darnos su interpretación. Ok, pero en este caso no tendrías que comenzar tú porque ya yo comencé. Me voy a poner los audífonos porque no escucho por la lluvia. Okay, ¿Se escucha? Sí. Ah, sí, dígame. Que si en este caso no empieza usted porque yo había comenzado ya. Yo comencé con la exposición, ¿no comenzaría usted con la segunda exposición? No, es que como en este caso usted fue el retador, usted empieza en todas las exposiciones. Ah, ok. Está bien. Bueno, comienzo. Me tomas el tiempo, por favor. Sí, claro. De aquí de Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, Dios nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta cita está tomada de la Reina Valera 1960. Cabe destacar que aquí el término para padre se le conoce en el hebreo como Abi. Ahora, Abi no implica una coeternidad e igualdad con Dios. No obstante, se refiere a un rol de liderazgo y protección. El término en este caso, que es hebreo, que es Ad, no significa eternidad. Cabe destacar esto. Esto que voy a mencionar a continuación, como vuelvo y repito, pueden ustedes solicitarlos, pedirles, y con gusto se los haré llegar. Es tomado de una obra que, bueno, pues lastimosamente no puedo proyectarla porque estoy por teléfono, no por PC. Pero la obra es sobre un léxico griego
en este caso escrito por Browns y Drivers. Para ser más exacto, está ubicado en la página 42 y la edición 1906, reimpresión de 1939, en el cual ahí encontramos una expresión aplicada en el caso de el gibor. Y dice lo siguiente, voy a leerlo con el fin de no caer en la falacia del hombre de paja y distorsionar algo, ¿no? Este léxico dice en español lo siguiente: poderoso héroe, como aplicado a hombres de poderío y rango, o héroe divino, como reflejando la misma majestad. En este caso, el gibor no se entiende automáticamente como el Padre, el Todopoderoso, ¿no? Sino está estableciendo claramente aquí un poderoso héroe aplicado a hombres de poderíos, rangos o incluso héroe divino. Y divino puede ser incluso, si ponemos un ejemplo, los ángeles también son divinos, ¿entiendes? Y no por eso son el mismo Dios Todopoderoso, porque también tiene la naturaleza divina. ¿Cuánto tiempo me queda ahí, Ariel, porfa? Le quedan 2 minutos. Ok, partiendo de aquí, es muy, pero muy, muy interesante que adicionalmente, aprovechando estos 2 minutos, estos mismos 2 minutos que quedan, aprovechadamente, dice lo siguiente aquí, la Nueva Biblia Española y Biblia del Peregrino, ¿no? También creo que se le conoce como la Biblia de nuestros pueblos. En esta versión el versículo está numerado de 9.5, no 9.6, está numerado como 9.5. Dice, porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo. Lleven el cetro del principado y se llama Milagro de Consejero. O también se le conoce como Consejero Maravilloso. Guerrero Divino, Jefe Perpetuo y Príncipe de la Paz. Claramente, aquí atribuyan el Gibor como un héroe divino, no como un todopoderoso. Otra cosa, aquí no encontramos la estructura El Shaddai. No está la estructura El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, aplicado aquí. En Isaías 9:6 no está El Shaddai, está es el Gibor, en este caso. Así que por eso hay que descartar completamente que Jesús sea el Dios Todopoderoso en Isaías 9:6, porque no está la estructura sintáctica, gramatical de El Shaddai, Dios Todopoderoso, sino está el Gibor, que se traduce aquí como héroe divino o de rango, algo poderío. Más nada quería comentar. Eso es todo lo que quería comentar para ahorrar los 5 minutos. Ok, perfecto. Bueno, entonces sigo con la reputación, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer aquí. Ya me puede tomar el tiempo, hermano. Listo, en el momento que comiences a hablar, te lo tomo. Sí. Ya puede. Muy bien. Vamos a leer el texto de Isaías 9:6, como dice, transliterado al idioma, bueno, transliterado al español, pero en hebreo. Dice Kiyelev Yulab Lanu, Benlitan Lanu, Bi'ad Mish Lataat Al Shulano Ub Shemu Tikrab Pele Yoex El Gibor Abiab Sher Shalom. Centrémonos en una sola palabra. La palabra el, que en el hebreo, aquí tengo la transliteración hebrea, ahí la pueden ver. Esa palabrita que ustedes pueden ver ahí, desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? No se utiliza para ningún ser que no sea Jehová Dios. Como no se utiliza para ningún ser que no sea Jehová Dios, esa palabra, según todos los eruditos en hebreo,
solo es aplicada a Jehová Dios en todo el Antiguo Testamento. Curiosamente, esta palabra es aplicada al Señor Jesucristo en Isaías 9:6. Es curioso porque Isaías 9:6 comparte un paralelismo con el texto que analizamos anteriormente, donde la misma palabra se le aplica a Jehová y a Jesucristo, reflejando una misma realidad ontológica. Para que nuestro hermano me pueda refutar, él me tiene que mostrar en qué parte de la Biblia esta palabra se le es aplicada a otro ser que no sea el Señor Jehová y el Señor Jesucristo. Porque entonces, si él no demuestra eso, entonces eso indicaría que al compartir la misma palabra, el Señor Jehová y el Señor Jesucristo, implicaría una realidad de igualdad ontológica. Muchas gracias. Ok, Ariel, te quedan tasks por 2 minutos y 39 segundos. No sé si quieres Voy a continuar. dejarlo hasta ahí, lo voy a dejar. Ya va. Bueno, me tomas a mí, por favor, el tiempo. Claro, por supuesto. Avísame. Cuando empiece a hablar, usted Okay. me avisa cuando ya se lo tome. Bueno, sí, puedes comenzar. Ok, se lo Otro tomo desde punto. ya. Decido contigo. Bueno, te concentraste, déjame buscarlo aquí en el texto hebreo, en el sustantivo masculino singular absoluto, ¿no? Que en este caso se le conoce como él. Es muy interesante que en este caso se puede utilizar también como adjetivo poderoso. Mira aquí la definición. Fortaleza, como adjetivo poderoso específicamente el todopoderoso, pero que se usa también con cualquier deidad. La misma interlineal dice que el término él, aunque es aplicado al Padre también, y vuelvo a hacer énfasis, se usa también con cualquier deidad. De hecho, para que puedas tomar en cuenta esto también, que con gusto también te lo puedo enviar por WhatsApp para que lo puedas ver. Es muy interesante, pero muy interesante, que en este caso habla la misma Reina Valera, algo muy oportuno, ¿no? Que la Reina Valera dice que aunque dicho término se aplica, la Reina Valera no, perdón, el interlineal de Tischendorf dice que aunque el término él se aplica al Padre, es natural que también se aplique al Hijo. ¿Por qué motivo? Porque la misma interlineal, cuando tú la pulsas ahí, pulsa ahí para que veas en la página, mejor dicho, el Strong 410, el código 410, vas a ver que ahí dice, entre paréntesis, después que explica de que es aplicado al Padre, esto por eso entre paréntesis dice, pero que se usa también con cualquier deidad. El hecho de que se use con cualquier deidad hace que esas deidades sean todo por eso también. La misma interlineal, en este caso, te juega a ti en contra. La misma interlineal. No sé si puedo mostrarlo por aquí, permíteme tomarme el atrevimiento para hacer lo siguiente como prueba. Aquí pueden ver, pero que se usa también con cualquier deidad. Muestro las pruebas y también, bueno, puedo compartirlas también, donde se va a ubicar que la misma interlineal dice algo distinto opuesto a lo que dice Ariel. Ariel comenta que únicamente se habla y se aplica al Padre, pero después Ariel dice, oye, no, pero ven acá, pero que inteligentemente que también se aplica al Hijo. Pero entonces está opuesto contigo, ¿no? Porque acabaste de decir que únicamente se aplica al Padre. O sea, lo que está tratando de demostrar es que el Padre y el Hijo son iguales, pero la misma interlineal y el mismo texto hebreo te juegan en contra porque dice que también se usa para cualquier otra deidad. Ahora, para tú refutar eso, aparte de refutarme, tienes que refutar la misma interlineal, la interlineal de Tischendorf. Y otros diccionarios también académicos que por tiempo no te puedo mostrar, como es el texto de Isaías, ¿entiendes? Preparado por José Rivera Flores. ¿Entiendes? En él, para ser más exacto,
fue en el 1988 cuando publicó eso, ¿no? Y refiriéndose aquí sobre la institución de Jerónimo para la Investigación Bíblica de Valencia, él dice lo siguiente: dijo el profeta a la casa de David, cierto, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y ha tomado sobre sí la ley para guardarla, cuyo nombre de parte del consejero admirable, Dios fuerte, el que existe eternamente, se ha llamado el Mesías, en cuyos días se incrementará en los tiempos o días de nosotros. Algo que tú que pasaste por alto aquí, mi amigo, es que en lo personal te enfocaste mucho en aplicarlo a padre, hijo, pero se te olvidó que al ser padre y el hijo al ser divino se le aplica también a cualquier otra categoría de clase divina. Y vuelvo y repito y cierro con esta parte, pero que se usa también con cualquier deidad. Lo dice la interlineal de Teach and Doc. Strong Hebreo 410, pueden buscar. Eso nada más quería decir, creo que me pasé 5 minutos, ¿no? Infórmame si me pasé de más de 5 minutos. Un minuto le hace falta. No, está bien, ahí está bien. Puedes continuar, yo te cuento a ti. Muy bien. Ya voy a explicar lo del interlineal. ¿Qué es lo que quiso decir el interlineal? Pero antes de eso, vamos a permitirle, por permiso mío y por petición mía, al hermano Junior Soto, que él nos presente un texto bíblico, 2 o 3, 1, 2 o 3, para que no se haga tan extenso, ¿verdad? Donde esta palabra, que aquí la tengo transliterada, ¿verdad? Se aplique a otros dioses, que me pueda dar él 1, 2 o 3 textos bíblicos, de 1 a 3 textos bíblicos, donde esta palabra se aplique a otros seres que no sea Jehová y Jesucristo, y luego voy a hacer la explicación del interlineal. Bueno, va a tener le vamos a dar 2 minutos para que en 2 minutos puede buscarnos la cita. ¿O necesita más tiempo? No, lo único que déjame recordarte es que cuando hablamos por WhatsApp, de hecho, tú debes estar de acuerdo con eso, ¿no? Tú me dijiste que sí hablar de textos específicos. Incluso intenté irme a ellos, pero me detuviste, me dijiste que no. Y otra cosa, algo que me estableciste es que tú cuando colocas un formato no puedes modificarlo. Tú mismo lo dijiste. Ahorita actualmente estás tratando de modificarlo. Si tú quieres, con todo el respeto, claro, puedes, por ejemplo, dejar eso como que para otro, pero exclusivamente de Isaías, ¿entiendes? Pero fíjese bien, el que trajo a colación otros textos bíblicos aquí en Isaías 9:6 no fui yo. El primero en traerlo a colación fue usted, porque usted dijo, este término se aplica a otras deidades. Entonces, usted tendría que probar a qué deidades se aplica bíblicamente hablando, ¿verdad? Entonces, el primero que trajo a colación otros textos bíblicos en Isaías 9:6, fue usted, no fui yo. Cuando levanto la mano así es para que me dé la palabra, para no se que no se ponga. Bueno, fíjate que ahí te dices acabaste de caer ahorita en la palabra que se le conoce como el hombre de paja. Consiste en distorsionar los documentos. ¿Por qué motivo? Cuando yo hablé, incluso dije, el código 410 Strong dice fortaleza como adjetivo poderoso, específicamente el todopoderoso, pero que se usa también en cualquier deidad. Y yo dije, para refutarme a mí, tienes que refutar la inteligencia. Ahora, tú quieres poner por encima otra situación distinta, caes en la falacia del a distorsionar, porque tú dices, el que trajo el texto fuiste tú. Primero, el texto lo estamos analizando los dos. Segundo, nos estamos viendo un análisis sintáctico. Y tercero, tenemos una estructura, un formato, en que en dicho formato, que tú mismo lo dijiste porque yo me adapté a tu formato, quedamos que automáticamente no se puede modificar. Ahí tú estás tratando de modificar. Bueno, está bien. No busque los textos bíblicos y procedo a mi refutación. ¿Está bien? Ok, ya va. Ahora sí, puedes hacerlo. Ya te tomo el tiempo. Cuando comiences a hablar.
Este término no se aplica a otro Dios que no sea Jehová ni Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay ningún texto bíblico donde eso se diga, ¿verdad? No lo hay, no existe. Búsquenlo ustedes en su casita, búsquenlo en distintas fuentes, enciclopedia, búsquenlo en jw.org, no lo van a encontrar. Ahora, cuando la concordancia dice que dicho término se aplica a otras deidades, hay que comprender que el idioma griego es un idioma helénico politeísta, donde habían varios dioses todopoderosos. Por ende, el término lingüísticamente se puede utilizar para otras deidades. En lo que es la lengua griega, ¿cómo les pudiera decir? En los hablantes nativos del griego, en la lluvia que no me deja pensar bien, perdón. Es que estoy todavía con Juan 1.1, perdón. Cuando la Biblia dice que la palabra él se puede utilizar para otros dioses que no sea el Dios Todopoderoso, Jehová, se puede utilizar para dioses falsos, como por ejemplo para los dioses egipcios, que los dioses egipcios son todos poderosos, pero para los egipcios, no para los hebreos. Entonces hay que aprender a leer la Biblia en su contexto. Cuando la concordancia Strong se refiere a que esta palabra se usa para otros dioses, se refiere a dioses que no existen. Por ejemplo, dioses de otras culturas que no son la cultura hebrea, como los dioses egipcios. Entonces, como los dioses egipcios son dioses inexistentes, lo que la morfosintaxis nos está queriendo decir ahí es que el término se usa para otros dioses de otras culturas que para las otras culturas son todos poderosos, pero para la cultura hebrea no lo son. Y si quieren lo puedo buscar. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque lo puedo buscar con una referencia a un erudito. No me la puedes buscarlo porque te queda tiempo, vas por 2 minutos, déjame pararlo aquí Aquí voy a sacar la información. Tranquilo, tómate tiempo. Por ejemplo, Williams Genius, un erudito en hebreo, dice que la palabra de la que estamos discutiendo se usa solo para Jehová y también se usa para dioses falsos de otras culturas. Entonces, hay 3 dioses a los que se utiliza esta palabra. Dioses falsos de otras culturas, al Dios verdadero de los hebreos y al Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes, palabra hebrea se utiliza para el Señor Jesucristo, y solo nos quedan 2 opciones. O el Señor Jesucristo es un Dios falso de otra cultura, o es el Dios verdadero. No hay 2 opciones, porque la palabra hebrea solo se ocupa para dioses falsos de otra cultura y se utiliza para el Dios verdadero. Entonces nos tenemos que decidir o Dios falso o Dios verdadero, porque no se utiliza para un tercer Dios. Entonces, al utilizarse esa palabra en el Señor Jesucristo, entonces habría que ver, ¿es falso o es verdadero? Entonces, cuando la concordancia dice que se utiliza para otras deidades, se refiere a que se utiliza para deidades falsas. Entonces yo pregunto, ¿es falso o es verdadero el Señor Jesucristo? Ahí les dejo esa reflexión. Bueno, hemos terminado con el análisis morfosintáctico
de Isaías 9:6. Procedimos pues al siguiente análisis. Ok, ya para parar tiempo. Listo, parado. Y vamos a buscar cuál es el otro texto. Vamos a buscar por aquí. Ya hablamos de Juan 1:1, Isaías 9:6. Dame un break, por favor. Un momento. Para ver, estoy buscando aquí en la computadora. Es Mateo 1:23. Ok, procede su argumentación. Usted me avisa. Sí. Bueno, cuando puedas tomar el tiempo, cuando quieras. Hablando aquí un poquito de Mateo 1:23, es algo muy sencillo, ¿no? El texto tomado de la Reina Valera en 1960 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Okay. Sabemos que cuando lo entendemos así, la lógica, en este caso la lógica trinitaria, puede decir: oye, ven acá, si el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿quién estuvo con nosotros? ¿Quién vino a la tierra? Jesús. Entonces, por tanto, Jesús es el Dios, en este caso. Pero hay algo que no toma aquí en cuenta esto, ¿no? Es que en el caso es algo muy normal que en los nombres hebreos incluyera en sí mismo, dentro de ese nombre, la palabra de Dios, o incluso también el nombre de Dios, pero de forma abreviada. Un ejemplo, tenemos a Eliatá. Eliatá significa prácticamente Dios ha venido. Tenemos también a Jehú, J-E-H-U, acento en la U, que significa Jehová es él. Y Elías, que significa mi Dios es Jehová. Significa que Jehú, porque el nombre Jehú significa Jehová es él, significa que Jehú es el mismo Jehová, usando la lógica trinitaria, porque simplemente Manuel se traduzca a Dios con nosotros. Es algo que se ignora completamente, ¿no? Claro, con todo respeto. Porque digo esto, porque era muy natural que las personas en los tiempos de los hebreos usaran nombres que tuvieran abreviado el nombre de Dios allí. Era algo muy natural. De hecho, cualquier profesor, en este caso de historia, como ahora que lo estaba consultando con un profesor anónimo que por petición él no quiere ser mencionado aquí, él comentaba, y claro, Ariel, si quieres te paso la prueba por WhatsApp. Él comentaba de que en el contexto judío era algo muy natural que se usaran nombres y que sus nombres tuvieran un significado, o dentro de ese nombre tuviera el significado de, por ejemplo, Jehú, que es Jehová es él, ¿entiendes? Eliatá, que significa Dios ha venido. Pensemos esto: si Eliatá significa Dios ha venido y Eliatá estuvo presente con la gente, entonces Eliatá es Jehová. Lógico que no, ¿verdad? En este caso Ariel me va a responder que no. De la misma forma que Jesús, su nombre sea Emmanuel y sea traducido Dios con nosotros, no va a entender que Jesús es Dios, porque ignora completamente los nombres de cómo se entendía en aquellos contextos. De todas formas, eso quería acotar. No obstante, voy a frenar aquí porque, como te dije, era algo súper sencillo. Si quieres continuar tú, Ariel, como se te haga más cómodo. Bueno, está bien. Empiece a tomarme mi tiempo. Listo, comienza. Si bien es cierto, los nombres hebreos contenían el nombre de Dios dentro de él mismo, como por ejemplo mi nombre Ariel, que significa león de Dios, aunque algunos dicen que significa Dios es mi león. No estoy seguro bien cómo están acomodadas las palabras, pero eso que dice el hermano es verdad, pues había nombres en el hebreo de que contenían el nombre de Dios dentro de él, pero aquí hay una falacia de falsa equivalencia. En el Antiguo Testamento nadie se llamaba Emmanuel antes del Señor Jesucristo. Alguien que yo busque un personaje del Antiguo Testamento llamado Emmanuel,
en en el Señor Jesucristo no lo hay, ¿verdad? Entonces, como no hay alguien llamado Emmanuel en el Antiguo Testamento, entonces eso quiere decir que ese nombre es exclusivo para el Señor Jesucristo. Un nombre que denota exclusividad, denota ontologidad, por rigor de hermenéutica profunda. Ahora bien, el texto dice que traducido es Dios con nosotros, que es aquí lo tengo, lo mismo que estábamos discutiendo antes. Aquí la tengo. La palabra. Esta palabra que ya les dije que no se aplica a nadie que no sea Jehová y solo se aplica a Jesucristo. Aquí se vuelve a aplicar la palabra deseos. Entonces, se vuelve a aplicar la misma palabra que solo se aplica a Jehová, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, al aplicarse la misma palabra que solo se aplica a Jehová y no se aplica a nadie, este texto reafirma la veracidad de igualdad ontológica. Primero, por unicidad del nombre. Nadie tenía el nombre Emmanuel antes de Cristo, y por el término deseoso, que es un término exclusivo para el Dios Todopoderoso. Muy bien, esa ha sido mi refutación del análisis. Adelante, hermano. Vas por 2 minutos, no sé si quieres pararlo o continuar. Sí, ahí voy a parar, ahí voy a parar. Ok, déjame ver cuál es el siguiente que viene. Déjame ver. Aquí está. Es Colosenses 2:9. En este caso. Ya. Déjame ver, avísame. Porque está bien aquí la computadora, aquí se me puso un poquito tonta, ¿no? Un poquitico viejita la computadora. Creo que es Colosenses 2:9, no 1:9, 2:9. Sí, no sé si era 1:9 o 2:9, de verdad no. Pero tenía que ver con la plenitud de Sí, la porque deidad. sí, es Colosenses 2:9, el de la plenitud de la deidad. Ok, listo. A ver. Bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, me la tomas ahí el tiempo, por favor. Bueno, entonces Aquí, empieza desde ahorita. gracias. Enseñó aquí en este texto, pero vamos a leerlo primero, de Colosenses 2:9, aquí de la Reina Valera. Busco mucho la Reina Valera para que después no, por ejemplo, hayan ciertas acusaciones, ¿no? De que es tomada de la Biblia de uno. Entonces, párrame eso, ya para buscarlo aquí, Colosenses 2:9. Ok, aquí leemos los siguientes. Porque en él, refiriéndose a Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es muy interesante que surge aquí una pregunta. ¿Realmente de verdad, Pablo quiso entender que el hecho de que Jesús habitara la plenitud de la divinidad lo convertiría en Dios mismo? O sea, para que entendamos esto, enseñó aquí Pablo que el hecho de que la plenitud de la divinidad habitara en Cristo lo convirtiera en Dios mismo. No. Algo que tenemos que tomar en cuenta cuando analicemos un texto, que de hecho yo sé y estoy 100% seguro que Ariel va a estar de acuerdo, es que siempre tenemos que ver el contexto. Y eso es algo que todos debemos tomar en cuenta. Cuando analicemos un texto no podemos concentrarnos nada más en un pequeñito texto nada más que esté de acuerdo con nuestra teología, sino tenemos que acompañarlo con todo el contexto. Realmente, bueno, no se me ha permitido mencionar otro texto por formato, ¿no? Por cumplir por los lineamientos, pero realmente las escrituras habla de que a Dios le complació que en Jesús habitara la plenitud de la deidad. O sea, que la plenitud que tiene Jesús de la deidad depende de Jehová, depende del Padre. O sea, en ese caso, además,
podemos observar que Pablo, cuando en una ocasión, cuando él oraba, cuando él estaba orando en sus oraciones muy fuertes, él les pidió a Jehová que los cristianos que habitasen sus corazones, y pidió que todos los cristianos fueran unidos y que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí es una pregunta interesante. El ser lleno de la plenitud de Dios hace que los cristianos sean iguales a Dios de posición ontológica. Y de hecho, pueden después pedirlas por ahí en la caja de los comentarios. Pueden pedir, oye, ¿cuál fue ese texto? Para decirlo, porque ahorita no puedo porque por el formato, ¿no? Tengo que respetar. Bueno, tenemos que respetar. Así que en ese caso, cuando vemos en las escrituras de la Biblia, el contexto dice que a Jehová le nació, quiso que el hijo tuviera toda la plenitud de la vida. No es que el hijo la tuvo porque él quiso, no, sino fue porque el padre se lo permitió. El contexto claramente da un mensaje claro de por qué se entiende Colosenses 2, en este caso 2:19, ¿no? Sí, 2:9, perdón. Eso es lo que quería comentar, Ariel. No sé si me da tiempo para continuar con algo más. Infórmame. No, ya terminó pues con el tiempo. Bueno, también. Entonces, ya para contarte tu tiempo. Bueno, entonces para que me cuenten bien. Comienza el momento en que empiezas a hablar. Muy bien. Es muy importante entender que el texto al que hace referencia el hermano, de que el Señor Jesucristo quería que todos los discípulos fueran llenos de la plenitud de Dios, en ese texto no se utiliza la palabra corporalmente, no se utiliza. Ahora bien, el texto dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es la deidad? La deidad es Jehová Dios. Y dice que corporalmente en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que su cuerpo únicamente es un recipiente. Su cuerpo únicamente es un recipiente donde Dios se introdujo, se humanizó, digámoslo así, y que dentro de él, dentro de su cuerpo, lo que habita es la plenitud de Dios, la plenitud del Dios verdadero. No habita un alma humana. Quien habita dentro de él es Dios mismo, el Dios todopoderoso. Por citar un ejemplo, ¿verdad? Sin citar textos bíblicos. El arcángel Miguel, siguiendo la lógica de los testigos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo estaría lleno de la plenitud del arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel estaría dentro del cuerpo carnal de Cristo, ¿verdad? Ahora, aplicando esa misma lógica de los testigos a Colosenses 2:9, el Señor Jesucristo está diciendo, en mi cuerpo, el espíritu que está en mi cuerpo, lo que me anima, no es el mismo soplo de Adán, no, es Dios mismo el que está en mi cuerpo. O sea, prácticamente lo que se está diciendo en ese texto es que el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso metido en un cuerpo humano. No hay donde perderse. Usando la analogía, es como que yo diga, en mi cuerpo reside, yo sé que los testigos de Jehová, ¿verdad?, no creen en el alma. Pues vamos a utilizar un ejemplo didáctico sin citar textos bíblicos, ¿verdad?, para que ellos lo entiendan. Ellos creen sí en el soplo, en el espíritu que Dios sopló. Es como que yo diga, en mi cuerpo reside toda la plenitud del soplo de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que el soplo que hizo Dios está en mi cuerpo, que es lo que me anima, lo que me hace moverme. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en este texto está diciendo, bueno, el Señor Jesucristo por medio del apóstol, ¿verdad? Para que no se me malinterprete, porque el apóstol está hablando por inspiración divina. O sea, cuando Dios dice por medio del apóstol, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo que está diciendo es que dentro del cuerpo de Cristo no habita un alma, no habita un espíritu,
no habita un soplo, no habita un arcángel, lo que habita es Dios mismo en ese cuerpo. Eso es lo que tengo que decir. Ok. Muy bien, bueno, ¿cuál es el texto que prosigue? Sí, ya lo busco. Estaba viendo aquí algo, ¿no? En la estructura que me habías compartido, habla de que, por ejemplo, yo exponía, luego tú me refutabas, pero después te pusiste tus contrarréplicas. Esa no la hice, pero no importa, tenés que, solo para acordarme de eso, que lo estaba viendo así yo, oye, pasé por alto esa, o sea, pasamos, ¿no? Estaba hablando con el micrófono apagado. Es que no la llamamos de esa manera, pero sí se dieron. Es decir, tus dos tiempos se te dieron y mis dos tiempos se me dieron. Obvio, no le pusimos etiqueta, pero sí se te dieron, ¿me entiendes? Ya. Sí, No, sí. está bien, está bien. Déjame buscar aquí el siguiente texto, ¿no? Déjame ver. Es Hebreo 1.8. Ya, para buscar bien esto. Es Hebreo 1.8. Ya va, para que me tomes el tiempo, pero antes de tomarme el tiempo, permíteme acomodar esto rápido para decirlo bien. La otra. Okay. Bueno, comenzando aquí, comienzo Ariel, me tomo el tiempo por favor. Comenzando Ok, aquí con ok. Hebreo 1.8. Okay. Comenzando aquí con Hebreo 1.8, vamos a leerlo, ¿no? Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La traducción del Nuevo Mundo lo traduce también aquí como, pero del Hijo dice, Dios es tu trono para siempre jamás. Y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Si hiciera una pregunta de cuál de las dos formas es mejor traducirla, tu trono o Dios es tu trono. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Bueno, algo que hay que entender es que las dos formas son correctas de traducir. ¿Por qué? Porque Hebreo 1.8 permite que pueda ser traducido como un nominativo en función de vocativo, es decir, tu trono o Dios. Como también puede ser traducido como un nominativo simple, o sea, Dios es tu trono, o sea, ambas maneras. Tomemos en cuenta que las dos formas, traducirlo como nominativo en función de vocativo y un nominativo simple, son válidas. O sea, el mismo griego lo permite, es flexible, sí se permite, o sea, no se puede, por ejemplo, los testigos no podemos decir, no, mira, está mal traducirlo en nominativo en función de vocativo, ¿entiendes? En este caso, porque el griego lo permite. No, no podemos decirlo porque el griego sí lo permite, realmente. Lo que, así como ningún trinitario puede decir, mira, ustedes los testigos de Jehová aquí lo traducen mal, porque el griego no permite eso, tampoco pueden decirlo porque sí se vale. Ambas formas son válidas. Nominativo en función de vocativo puede ser traducido, pero también puede ser traducido nominativo en función de sujeto o predicado. En este caso, Dios es tu trono. Ahora, ¿qué juega aquí un papel fundamental? Es el contexto. El contexto es el que juega aquí un papel fundamental. Porque entendemos por un momento. El nominativo en función de vocativo va a entender tu trono o Dios. Lo que establecería que Cristo es el Dios. Pero si el Cristo es el Dios, ¿cómo es que un versículo después dice que por eso tu Dios te ungió? Si Jesús es el Dios, ¿cómo un versículo después habla de que ese Dios fue ungido por otro Dios? En ese caso, o sea, traducirlo, aunque es correcto desde el griego koine, si lo permite, choca con el contexto. Traducirlo como un nominativo en función de vocativo choca totalmente con el contexto de que es el versículo siguiente. Otro punto también aquí es interesante, es algo, ¿no? Es que si Jesús es Dios en Hebreo 1.8, ¿quién fue la persona que lo dio a él?
¿Quién fue la persona que ungió al Dios Todopoderoso? Porque si el Dios Todopoderoso necesita a alguien que lo haya ungido, entonces deja de ser Dios Todopoderoso, porque no hay nadie por encima de él. O sea, no puede tener a nadie por encima de él. Otra situación aquí es que en el caso de la Septuaginta, si no vamos a la Septuaginta griega, pueden, todo lo que estoy citando pueden pedir las pruebas por comentarios, se las voy dejando. O en comentarios les dejo el correo electrónico y ya abordan. Ahí en la Septuaginta griega, Pablo cita a Hebreo 1.8 palabra por palabra. El texto de la versión de los 70 de la Septuaginta está ubicada en Salmos 45, versículos 6 y 7. Pero dijimos que no se podían mencionar otros textos bíblicos. Ah, no, mencioné la Septuaginta, pero como habla de Hebreo 1.8, no sé. Sí, pero no se puede mencionar otro texto bíblico. Cuando yo le pedí a usted que me mencionara textos bíblicos donde la palabra él se aplicara a otros dioses, usted no quiso colaborar en esa parte, pero ahora veo que está citando un texto del Antiguo Testamento. Entonces, así como yo le respeté, pues, que no citara los textos, entonces no puede citar textos del Antiguo Testamento. No, vamos a hacer. Está bien. ¿Cuántos minutos me quedan? 2 minutos. Ok, bueno, en esos 2 minutos concluyo en que ambas formas es válido de traducir. O sea, cualquier traductor va a estar de acuerdo en que ambas formas son válidas de traducir. Bueno, no puedo generalizar. Algunos, no puedo decir todos porque no los conozco a todos. Pero algunos, como es Daniel Wallace, están de acuerdo, como es también el profesor Daniel Stephen, también incluso está de acuerdo en esa situación. Traducirlo como nominativo en función de vocativo choca con el contexto. No estoy diciendo que lo prohíbe el griego, estoy diciendo que choca con el contexto. Cuando se traduce un nominativo en función de sujeto o predicado, que en este caso Dios es tu trono, no choca. Y otra cosa, trono aquí no se refiere por así decirlo, algo literalmente, porque hay gente que dice como que, ya, pero ¿acaso Dios es un trono? No, se refiere a autoridad. O sea, Dios es tu autoridad, lo que prácticamente está queriendo decir. Nominativo en función de vocativo, aprendimos, y nominativo en función de sujeto o predicado son varias, traducidas, son varias. Decir que no es válida traducirla nominativo en función de sujeto o predicado, tiene que, sea como sea hasta lo imposible por chocar, o tratar de convencer a la gramática griega, porque la gramática griega es muy flexible y permite las dos formas. Quien determina la forma más usada o mejor es el contexto. El contexto va a determinar si se puede quedar con la traducción nominativo en función de vocativo o si se puede quedar con la función de nominativo simple o sujeto o predicado. Eso quería decir. Ya para tomarte tu tiempo. Bueno, está bien, solo busco algo aquí. Cuando comiences te toma el tiempo. Muy bien, voy a citar algunos eruditos aquí reconocidos como F. Brooks en el libro The Epístola of the Hebrews, análisis de la epístola de los hebreos 1990, William L. Lane, análisis de Hebreo 1.8 en el libro Comentario Bíblico Mundial de 1991, y Peter T. O'Brien en el libro Después de los Hebreos, y el erudito Avon Smith en el manual Greek Lexicon of the New Testament 1922. Todos estos eruditos concuerdan en que la traducción correcta de Hebreos 1.8 es tu trono, oh Dios. Ya que a nosotros nos piden pruebas de eruditos, aquí les estoy mostrando pruebas de eruditos. Nuestro hermano testigo de Jehová no presentó ningún erudito, a excepción de los eruditos de la traducción del Nuevo Mundo, que como les dije son eruditos anónimos, no sabemos cuáles son sus nombres. No podemos tomar un erudito
qué sé yo, de la Sociedades Bíblicas Unidas y traer un erudito de los Testigos de Jehová y ponerlos cara a los dos eruditos a debatir para que se pueda corroborar cuál es la traducción correcta, porque los eruditos de la traducción del Nuevo Mundo pues no dan la cara. Cosa pues que se me hace contraproducente a la hora de defender la traducción, porque ¿a quién le vamos a reclamar, verdad? Porque los testigos de Jehová se basan, cuando argumentan, se basan en eruditos que no son trinitarios, como por ejemplo, que no son testigos de Jehová, perdón, como por ejemplo Daniel Wallace, que es trinitario. Pero en el caso de los testigos de Jehová, ¿en qué erudito testigo de Jehová me voy a basar yo para poder contrarrestar los análisis? Yo puedo presentar mis eruditos, pero el testigo de Jehová aquí presente, ¿qué eruditos me puede presentar? Entonces, basándonos en esto, en que mencioné como 5 eruditos que corroboran que la traducción correcta es tu trono, oh Dios, vamos a hacer un análisis morfosintáctico rápido porque está muy fácil. Más del hijo de su trono. Dice que la palabra de Dios aquí es el numeral 2316. Dice de afinidad incierta, deidad, específicamente con la divinidad suprema, figurativa de magistrado del hebreo, pero en el griego su significado es divinidad suprema, en el griego, no en el hebreo, en el griego. Ahora, si en el griego es divinidad suprema, entonces el texto diría, más del Hijo dice, divinidad, tu trono o divinidad suprema. Podría ser una forma de traducirlo porque la palabra significa divinidad suprema. Más del Hijo dice, tu trono o divinidad suprema. Una divinidad suprema es algo que no tiene nada arriba de él. Entonces estoy haciendo el análisis directamente desde el griego. Y es por eso que las Biblias, aunque en los escritos griegos no hay mayúsculas ni minúsculas, es por eso que la Reina Valera y otras Biblias lo traducen con D mayúscula, porque aquí dice divinidad suprema. Entonces, el mismo texto, la misma concordancia Strong en la que se basó el amigo testigo de Jehová, el hermano testigo de Jehová, es la misma concordancia Strong que ahora está diciendo que el Señor Jesucristo es una divinidad suprema. Hasta ahí mi argumentación. Ok. Vamos a ver el otro texto. En este caso, vamos a buscarlo. Perdón, estoy un poco confundido. La intervención que yo tuve era mi segunda, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces vamos al último texto. Exacto, el último. Que el último vendría siendo, corrígeme si no me equivoco, por favor, Zacarías 12:10, ¿no? Zacarías 12:10. Ok, dame un momento aquí para poder anotar esto. Por favor. Agradecidos que me deje un momento para poder explicar esto. Porque la PC, que es donde tengo toda la situación, porque el video compartir no me lo permite. O sea, trato de meterme aquí con otra pantalla, pero no se permite. Hablando de Zacarías, sí. Bueno, mira, no se ha abierto para nada la situación, pero bueno, como sé que hay muchas personas también aquí anotadas observando, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así de forma mental. Fíjate, hay algo que se conoce en la cultura hebrea, que es el rol del mensajero, ¿no? Hay dos posibles traducciones, hay dos posibles formas para traducirlo así como
como en este caso lo menciona Zacarías. Zacarías habla, me mirarán a mí a quien traspasaron. Pero también otras lecturas del texto masorético, también se habilita la opción de traducirlo, mirarán a aquel a que traspasaron. Puede ser que por el momento de los años se haya deteriorado, ¿entiendes? O se haya colocado, en este caso, la traducción mirarán a mí, pero no obstante, no estoy diciendo que mirarán a mí sea errónea. Ambas son posibles. Ambas son posibles si hablamos de la luz del texto hebreo. Pero ¿por qué tenemos la situación de una segunda opción, como es en el caso de me mirarán a mí? Resulta que en la traducción, en el contexto cultural semítico, era algo muy natural que un mensajero actuara como si fuera, para ser más exacto, la misma persona. Era natural que un mensajero actuara como si fuera el mismo remitente que le envió, en este caso. Eso se lo conoce como el Shalía y el Malak. En el contexto cultural semítico, era muy, pero muy natural que la persona que había sido enviada hablara como si fuera, incluso fuera tratada como si fuera la misma persona. Es decir, Jesús no es el portavoz. Estamos de acuerdo en que Jesús es el portavoz, ¿entiendes? Y que también es el Hijo de Dios. Y que Jesús vino como mensajero. De hecho, a lo largo de la historia se le describe como el mensajero, como el logos, mensajero. Y lo que es entender que exclusivamente que Jesús por sí, por su situación, era tratado como si fuera el mismo Dios. Por el contexto cultural semítico, la ley de la agencia, el rol del mensajero. Pueden buscar contexto cultural semítico, el rol del mensajero. ¿Cómo se entendía? ¿Cómo se le trataba? ¿Qué trato recibía el mensajero? Bueno, podía ser tratado como si fuera la misma persona sin necesidad de serlo. Así que Zacarías 12:10 nos comprueba que Jehová sea Cristo, porque dicen mirarán a mí, ¿no? Hay dos lecturas y las dos son posibles, ¿entiendes? De hecho, Casiodoro usa hay 20 textos masoréticos que tienen la variante textual de mirarán a aquel. Hay 20. Lo que hay que entender es que esta fue una traducción muy temprana. Son válidas, con lo cual mirarán a mí, pero eso no comprueba que Cristo sea el Dios Todopoderoso. Porque a la luz del contexto cultural semítico, era muy natural que el mensajero fuera tratado como si fuera Dios, sin necesidad de serlo. Eso es algo muy, muy interesante. Incluso Orígenes de Alejandría también había hablado de esa situación. En ese caso, sí, no puedo hablar de quién fue Orígenes de Alejandría como tal, porque de verdad me salgo del tema. Así que estoy tratando de respetar lo más mínimo, ¿no? Ariel, ¿cuántos minutos me queda por...? Porfa, me informas cuántos minutos me están quedando. Bueno, sí, ya terminó su tiempo. Bueno, vamos para contarte. Muy bien. Lo que dice el hermano es completamente cierto de lo que mencionó del contexto hebreo y de los mensajeros, pero el problema radica aquí en que si nosotros leemos todo el capítulo 12 de el libro de Zacarías, nunca se menciona la palabra mensajero. Al estar ausente la palabra mensajero, no podemos aplicar que aquel que fue traspasado es el mensajero. Entonces ahí hay una falacia de extrapolación, porque si el texto hablara de mensajero, pudiéramos intuir que sí, aquel que fue traspasado es un mensajero, pero no habla de mensajero. De hecho, si no me equivoco, la traducción del Nuevo Mundo que yo tenía, que tenía la edición de lujo roja y la edición de lujo negra, decía, y mirarán a mí al que traspasaron, porque yo mismo que estoy hablando estaré ahí, si no me equivoco. Ahora bien, como no se menciona la palabra mensajero, no podemos aplicarle ese texto a que es un mensajero de Jehová, porque la palabra mensajero no aparece ahí.
Por ende, como la palabra mensajero no aparece ahí, no puede ser un mensajero. Tiene que ser el mismo Jehová. Y porque en todo el capítulo está hablando Jehová. Entonces, es Jehová el que tenía que ser traspasado según el contexto. Porque no está hablando de un mensajero en ninguna parte del capítulo. Entonces, con solo eso, pues queda anulado ese argumento del mensajero, porque en todo el capítulo 12 no aparece la palabra mensajero. Eso es una extrapolación, una falacia de extrapolación. Muchas gracias. Viene su segunda intervención, ¿verdad? Ok, bueno, fíjate, dime posición, la refutaste, pero no pasamos a ronda de preguntas. Confírmame. Viene su segunda intervención del texto de Zacarías, después viene mi última intervención y después pasamos a las preguntas. Ok, bueno. Me imagino que no me tengo que tomar 5 minutos, ¿no? Porque no es una exposición. ¿Cómo no? 5 minutos, porque todavía estamos en el análisis de Zacarías capítulo 12. En estos 5 minutos usted tiene que refutar lo que yo acabo de decir. Ok. Bueno, fíjate, no me tomarán 5 minutos, voy a tratar de no expresarme porque me tome 5 minutos. Tú comienzas diciendo, con el fin de entender tu lógica y no caer en la falacia del hombre de paja, de distorsionar lo que dijiste. Tú dijiste que estás de acuerdo en el que el rol de mensajero en la cultura semítica es correcto. Tú dijiste que es correcto, enfocándote en el contexto del Chalía. Dijiste que eso es correcto. Pero después tú terminaste concluyendo en que todo lo que dijiste echa por tierra lo del mensajero. O sea, estuviste de acuerdo con algo, pero después ahora lo echa por tierra. Otra cosa, déjame recordarte algo. El texto voy a leer el título, ese es su Dios Todopoderoso, análisis morfosintáctico. Me estoy dando cuenta que cuando tú expones, y está bien, correcto, perfecto, mezcla la teología con la gramática. Fíjate que yo estoy dejando la teología aparte, o sea, no trato de meter la teología, me enfoco mucho en los términos, que es donde nos tendríamos que enfocar. Así que en el caso, si tú intentas, por ejemplo, echar por tierra el rol que cumple un mensajero, entonces tú acabaste de echar por tierra completamente la misma propuesta que tú dijiste al principio, de que estabas de acuerdo con el contexto cultural semítico referente al mensajero. Y por tanto acabaste de echar por tierra incluso a varias, por ejemplo, por así decirlo, expositores, académicos, ¿me entiendes? Acabaste de echarlo por tierra también. Porque todo profesor, quiero que entiendas esto, todo profesor de hebreo, y ni siquiera tiene que ser profesor de hebreo, sino profesor de cultura semítica, entiende completamente de que no se puede echar por tierra esa propuesta. Porque es como se entendía antes, eran como hablaban antes. O sea, en resumen, dices que aceptas, dice, oye, el hermano tiene razón referente al contexto cultural semítico, pero ahora dice, no, concluyes diciendo que todo eso demuestra que se está equivocando el mensajero. O sea, la situación. O sea, porque tú dices que el mensajero no está allí, que es Jehová, pero ahí mezcla la teología. Ahí mezcla la teología y olvidas el contexto cultural semítico. O sea, le das un disparo tremendo al contexto cultural semítico y te quedas con lo que tú crees, con la teología, para afirmar que allí es Jehová, cuando se te está explicando que el contexto cultural semítico da a entender que es natural que Cristo o cualquier otra persona que sea enviado actúe y sea tratado como el remitente, o sea, como si fuera la misma persona sin necesidad de serlo. Pero tú hoy ignoraste eso y metiste tu teología en el diálogo y dijiste, oye, no, mira, es Jehová. O sea, tu teología, ten cuidado con eso. Así que más nada quería comentar sobre esa situación en resumen. Bueno, se resume el simple hecho de que metes tu teología y dos, apoyaste la idea del contexto cultural semítico, pero ahora en la última intervención echaste por tierra. O sea, estás en un momento donde no sabes todavía, por ejemplo, cómo empatar la idea, cómo decir. Y es natural, lo entiendo perfectamente, que por ejemplo eso suceda en un diálogo así, porque así, por ejemplo, lo bueno de estos diálogos es que es la mente la que tiene que pensar. Nada de inteligencia artificial.
Así que mira, hablando sobre esta situación, mira, ya yo hice la contrarréplica, ¿no? Entonces creo que algo ibas a hacer o te Sí, pregunto, sí, falta porque son dos tiempos para cada uno. El tiempo que hablé antes de usted fue mi primer tiempo. Ahora viene mi segundo tiempo. Muy bien. ok, Muy bien, entonces mídame mi tiempo. Muy bien. En primer lugar, yo no he echado por tierra la regla que el hermano testigo de Jehová dijo. Simplemente la acepté, pero ya que él en intervenciones anteriores habló de que teníamos que tomar el contexto bíblico, él mismo lo dijo, teníamos que tomar el contexto de un versículo y no entenderlo de manera aislado. Yo aquí busqué en la Biblia electrónica, ¿verdad? Que tengo aquí una Biblia electrónica muy buena, y le puse a la Biblia electrónica, aparece la palabra ángel o mensajero en Zacarías capítulo 12 y dice, no, en Zacarías capítulo 12 no se menciona la palabra mensajero por ninguna parte. La palabra mensajero es del hebreo malachim o malak. M-A-L-A-K-H, malak o malachim, ángel mensajero. Y no aparece en ningún versículo de Zacarías capítulo 12. Entonces, yo no es que esté echando por tierra, simplemente estoy diciendo que el contexto de Zacarías capítulo 12 no nos permite aplicar esa regla que el hermano testigo de Jehová está proponiendo, porque la palabra mensajero no aparece por ninguna parte de lo que es el capítulo 12, todo el capítulo 12. Y como bien él dijo, no se puede entender un texto fuera de contexto. Para yo hacerle válida a él esa regla, en Zacarías capítulo 12, pues tendría que aparecer la palabra mensajero, pero no aparece. Entonces, yo le hago válida la regla en otros contextos, pero no en el contexto de Zacarías capítulo 12, porque la palabra mensajero no aparece. Ahora, por otra parte, él dice que no hay que meter la teología. Bueno, si nos vamos solo a la teología o si nos vamos solo a la semántica, entonces nos tendríamos que cortar la mano o nos tendríamos que sacar un ojo. Si nos vamos estrictamente pues a la semántica, a la hora de los análisis morfosintácticos. A eso se le conoce como análisis morfosintáctico incompleto. Porque nosotros vemos que el señor testigo de Jehová aquí presente no solo está metiendo gramática, metió a los padres de la iglesia, metió el contexto sociocultural hebreo. Entonces él no está usando solo gramática, solo morfosintaxis. Entonces él me está criticando a mí por algo que él también está cometiendo porque tú está usando herramientas adicionales. Entonces, ya que él se tomó la libertad de hacerlo, pues yo también. Bueno, está bien. Bueno, hemos llegado al fin de los análisis morfosintácticos y vamos a las preguntas y respuestas, donde será 1 minuto para preguntar, 3 para responder y 3 para refutar. Y entonces le toca su primer pregunta al hermano José Junior. Ok, son 3 preguntas nada más, ¿verdad? Pero aclárame algo. Dos preguntas. Una para cada uno. 1 minuto para formularla, 3 para responder y 3 para refutar. Ok, ya entiendo. Bueno, mi pregunta para ti es la siguiente, permíteme. Okay. Referente a Juan 1.1, para que lo puedas ver. Tenemos en Juan 1.1 la lectura que se entiende como en arge, quitando el hologos, solo hablando de estas 3 términos. En arge, en. O sea, tenemos aquí a una preposición que está sumada a un sustantivo dativo singular femenino y tiene también a un verbo activo indicativo de tercera persona singular. Mi pregunta para ti es la siguiente, Ariel. Desde el punto de vista estrictamente gramatical, puramente gramatical, ¿estás de acuerdo
en que allí tenemos a un dativo de tiempo, sí o no. Desde el punto de vista estrictamente gramatical, ¿está de acuerdo que ahí tenemos un dativo de tiempo, sí o no, y por qué? Eso. Sí, sí, el biblista Brooks Mexer dice que sí hay un dativo de tiempo, pero que dicho dativo de tiempo implica que en este caso el sujeto, que es el verbo, existe antes del principio, o sea, una preexistencia antes del principio, basándome en lo que dice el erudito Brooks M. Mexer. Entonces, sí hay un dativo de tiempo, pero ese dativo de tiempo implica que el verbo existe antes del principio. O sea, que cuando dice en el principio era el verbo, lo que está diciendo es que el verbo existe antes del principio y no comenzó a existir con el principio, según lo que dice el biblista Brooks M. y los otros biblistas y eruditos que mencioné. Y antes de terminar mi tiempo, me gustaría que usted argumentara sus argumentos con algún erudito que lo respalde. Muchas gracias. Ok, claro. Ahora comienzas tú con la primera pregunta, ¿no? No, ahora usted viene a refutar lo que yo digo. Ah, bueno, no sabía que estaba eso en el formato, pero no lo estoy viendo, obviamente no estoy viendo el formato. Bueno, fíjate, creo que dijiste que sí está de acuerdo con un dativo de tiempo, ¿no? Oh, Sí, pero se tiene que tomar todo mi argumento, todo lo que dije. No solo agarrar una parte y obviar la otra. Se tiene que refutar todo el argumento completo. claro. Tú dijiste que un dativo de tiempo, que está un dativo de tiempo, pero que de entender que el verbo estaba desde la eternidad. Pero no obstante, hay algo que aquí tomas o pasas por alto, ¿no? Que la función que hace un dativo de tiempo es que limita el verbo eimi a un punto en el tiempo, a un comienzo. Y ya que tú comentaste que te citara algunos eruditos, déjame buscarte aquí mismo ya para ver. Permíteme para ver si puedo mostrar la imagen. Si puedo mostrar la imagen, a ver, ojalá que sí. Aquí está. No me da opción para mostrar la imagen. Pero déjame enfocar a la pantalla para que la gente se pueda beneficiar. Aquí tenemos. Avísame si se ve, por favor. Tenemos. Sí, claro. Ok. Dice gramática griega más allá de lo básico. Página 155. Wallace aquí en la prueba que tenemos aquí. Voy a moverla así lentamente para que puedan observar. Wallace habla de un dativo de tiempo de la función. Y Wallace dice que un dativo de tiempo indica un punto en el tiempo. Y cuando se habla un punto en el tiempo, indica un comienzo. Si tú interpretas el dativo de tiempo como algo como una preexistencia de Cristo, en el sentido de que antes de ese principio ya Jesús, por ejemplo, existía, ¿entiendes? Y por tanto estableciéndolo como algo eterno, ¿no crees que estás justamente haciendo lo contrario a la función de un dativo de tiempo, que indica un punto, un comienzo, un punto en el tiempo? Un punto en el tiempo. No, un punto antes del tiempo. No, que donde te inclinas tú, es un punto en el tiempo, no antes. Así que de eso es algo que tienes que tomar en cuenta, de que me solicitaste que citara a unos eruditos. Aquí tienes a él. Y él es trinitario también. Claro, hay unas cosas también a que difiero también del profesor, ¿no? Pero bueno, creo que se me pasó los minutos, ¿no? Bueno, muy bien. Como usted sabe hablar griego, sabe hablar hebreo, porque la sociedad Westover lo manda a tener debates morfosintácticos, me gustaría que me tradujera esto al español. Sherei Shelenica glosa, Hain Atap Behemek. ¿Puedes mostrarlo, por favor? No, tiene que ser auditivo, porque el que sabe griego
y hebreo o cualquier idioma, con solo oírlo lo entiende. Ok. Fíjate, aquí hay algo que estás pasando por aquí. ¿Qué tiene que ver el listening con la gramática? Es algo que tienes que observar. Esa es su respuesta. No, o sea, estás mezclando, por ejemplo, claro, esto te lo digo con todo respeto, pero estás, por ejemplo, pensaba que iba a preguntarme algo sintácticamente, una función sintáctica, un término que estamos hablando, pero me hace una prueba de lectura. Y otra cosa, en ningún momento, cabe destacar, en ningún momento, de hecho, no hay ni un donde yo diga que sea experto en griego por la sociedad de la persona. Muy bien. Entonces vamos a continuar bueno, ¿lo va a dejar hasta ahí o va a hablar? No, fíjate que, déjame ver el tiempo, pero ¿cuántos minutos me queda? Bueno, es que no se lo estaba tomando, esto de ahorita no se lo tomé porque usted me estaba expresando una queja, entonces no se lo tomé, pero si usted quiere se lo tomo. No, bueno, tranquilo, si no lo tomaste no hay problema. No, porque fíjate que no tiene nada que ver las preguntas en el caso sintáctico de los textos, o sea, no hay un paralelismo sintáctico. O sea, es más que todo una prueba de lectura, porque no tiene que ver con los análisis sintácticos de los textos. ¿Puedes Entonces responder? ahí lo va a dejar entonces. Sí, te tomo el tiempo aquí. Bueno, está bien. Muy bien, los eruditos en griego y en hebreo, cuando hacen sus concilios para determinar algún texto en el cual no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Se le exige a ambos eruditos ser expertos en los idiomas bíblicos. Si alguno de los dos no es experto en idioma bíblico, dicho debate no se puede dar, porque el debate va a ser infructuoso cuando la persona no domina a plenitud el idioma. El señor testigo de Jehová aquí presente, al no contestar una pregunta que se le hice en griego, que él no sabe qué fue lo que le pregunté porque no lo pudo traducir, entonces él no sabe si tenía que ver o no tenía que ver con la sintaxis. Él no pudo contestar esa pregunta. Sin embargo, la sociedad Westover utiliza al señor aquí presente como un erudito en lengua bíblica, ¿verdad? Sin embargo, él me habla de dativo, de posesivo, de un montón de términos griegos, pero no puede traducir una oración. Entonces eso está como que yo diga que sé inglés y no sepa decir hola, buenos días, ¿cómo está mi familia? En inglés, ¿verdad? Entonces sonaría un poco contradictorio, ¿verdad? Entonces, y ojo, yo nunca he dicho ser experto en griego. Yo ni siquiera sé cómo se dice hola en griego. Todos mis argumentos, ¿en qué los baso? En eruditos del idioma griego y del idioma hebreo. No lo baso en mi propio conocimiento, para que después no se me critique, porque yo no sé ni de griego, ni de hebreo, ni para atrás, ni para adelante. A lo sumo que sé de griego y de hebreo es escribirlo, nada más. Y el hebreo lo puedo escribir viéndolo, y el griego sí lo puedo escribir sin verlo. Pero bueno, con esta pregunta pues ha quedado demostrado pues que el erudito de los testigos de Jehová, pues que la sociedad ocupa como erudito testigo de Jehová, no pudo traducir una oración en griego, ¿verdad? Bueno, pero bueno, allá cada quien, ¿verdad? Con su cosa. Bueno, entonces vamos a la despedida, ya hemos terminado el debate. No se puede hablar sobre pues el debate ya más, y solo despedirse, saludar a la audiencia. ¿Hablo? Sí, para despedirse. Ah, ok, está bien. Bueno, espero que hayan sacado provecho de esto, tanto para tu compañero Ariel
como para mi persona es un honor sentarnos aquí y estar explicando un análisis sintáctico. Es algo que esperamos que por favor, el único que se espera es que o compartan el video para que otros se beneficien o también tomen nota. No obstante, también agradezco a Ariel por permitirme estar en su canal, también por poner los lineamientos que también se tienen que cumplir. Agradezco de verdad tu tiempo en sentarte porque no sé lo que hayas hecho o los planes que tuviste que dejar para poder estar ahí sentado. También agradezco a las personas que están ahí sentadas, otros en trabajo, otros en otros lugares, pero que están ahí fijamente viendo el video, tomando nota, también es muy bueno. Así que, sin más nada que quiero decir, no se puede tocar otro tema ya, porque como dijo Ariel. Así que, respetando ese alineamiento, más nada quiero decir. Espero que pasen feliz noche. Adelante, hermano. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia de el movimiento Milicia Metodicana, que algunos están aquí presentes, ¿verdad? En la catedral o sede central de aquí, de los barrios altos de Lima, ¿verdad? A unos kilómetros de la capital metropolitana. Y bueno, agradezco pues a los miembros que están sintonizando el debate en el televisor, y agradezco a los testigos de Jehová que estuvieron presentes en los comentarios. También agradezco al señor Junior Soto, apologista de los testigos de Jehová, pues que se presentó al debate. Le cedo los derechos para que él suba en su propio canal este debate o lo suba en cualquier canal de los testigos de Jehová de su preferencia, pero queda rotundamente prohibido que este debate sea cortado. Tiene que subirse íntegro completamente. Se le pueden hacer unas añadiduras, ponerle un intro, ponerle una musiquita al final, pero el debate tiene que subirse entero. Otra cosa que pido también es que queda completa y rotundamente prohibido hacer video reacciones de este debate. El testigo de Jehová que crea que este debate estuvo mal, que venga a debatir, pero queda rotundamente prohibido hacer video reacciones. A nadie, ni al cuerpo gobernante, se le permite hacer video reacciones. Entonces, el video se puede subir en cualquier plataforma de los testigos de Jehová del mundo, pero sin cortarlo y sin hacer video reacciones. Espero pues que quede claro pues que los derechos se ceden, pero con condiciones. Porque yo todos mis debates, yo los tengo en los canales de los testigos de Jehová. Este es uno de los pocos videos o debates que está en mi canal. Entonces, vamos a aclarar pues eso ya desde el principio para evitar malos entendidos futuros. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, Ariel. Cuídate.